Lo que estamos viendo acá es un corte histológico de mama en reposo, teñido con hematoxilina y eosina. Vemos que la matriz de fondo tiene que ver con tejido adiposo y tejido conectivo, en el que se encuentran estructuras epiteliales ductales, es decir, que hacen conductos que entran y salen del plano, por eso se los ve como que están aislados, pero en realidad están todos en continuidad. Y estructuras ductales y algunas estructuras, como vemos acá, una estructura lo que se conoce como acinar, como lobulillos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los lobulillos y los ductos. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de, si armamos el 3D, estos conductos parten desde, si vamos en el sentido, digamos, a contramano de la eyección láctea, podemos ver que son los conductos galactóforos se proyectan desde el pezón hacia adentro, se ramifican en distintos lóbulos, y esos ductos se van ramificando, estos ductos se van ramificando cada vez más, hasta llegar al final, conformando estos lobulillos o acinos. Esta estructura se llama lobulillo. Bien, el revestimiento de los ductos y de los acinos, es decir, de la estructura que constituyen los lobulillos, es epitelial, porque necesita ser una estructura. Y ese epitelio tiene un epitelio que se llama ductal, en este caso, que acá lo vemos cúbico, con los citoplasmas acidófilos, con los núcleos ovoides, centrales o apoyados contra la basal. Y por fuera del epitelio vemos que hay otras células que tienen citoplasmas claros. Esta cadena que vemos acá, todo esto, son células que están por fuera del epitelio. Estas células son las células mioepiteliales. Fíjese que se ve bien el epitelio ductal por dentro, cúbico, y por fuera están las células mioepiteliales. Estas células son importantísimas en la eyección. Estas células responden a la oxitocina que fabrica la neurohipófisis ante la succión. Uno de los estímulos es la succión. Entonces, se contraen y lo que hacen es exprimen al epitelio ductal y su contenido, favoreciendo la eyección. Las células que constituyen el lobulillo, con sus estructuras acinares o alvéolos. También tenemos que decir que estas estructuras, cuando la mama está lactando, está fabricando leche, aumentan considerablemente su luz y pasan de ser estructuras con las luces cerraditas a tener una luz importante. Por eso adquieren lo que se podría decir que es un formato más alveolar. Por eso usemos a los fines didácticos que acino sería en reposo, alvéolo cuando está fabricando leche, ya sea durante el embarazo
o cuando está lactando, que está en su esplendor. Pero bueno, estas estructuras acinares tienen algo de secreción ahí luminal, y fíjense, tienen el epitelio cúbico, todas se ven así, y por fuera las células miepiteliales. Entonces, el epitelio va a estar constituido por el epitelio ductal, acá en este caso acinar, que es cúbico, lobulillar, llamémosle, lobulillar cúbico, que es continuidad del ductal, ¿cierto? Y por fuera, las miepiteliales. Todo esto está contenido por la membrana basal, que le da unión al tejido conectivo sobre que le va a dar el soporte estructural y funcional y nutricio. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el tejido conectivo que está formando parte del lobulillo entre las estructuras acinares se llama tejido conectivo intralobulillar. Este tejido conectivo es rico en vasos, como vemos acá, porque tiene que ver con la funcionalidad y la nutrición. Rico en vasos, y además tiene los fibroblastos, que pueden ser estas células más fusadas, más alargadas, los fibroblastos que generan la matriz, y algunas otras células que pueden ser linfocitos, como los que estoy señalando, que eventualmente van a intervenir en la generación de anticuerpos como la inmunoglobulina A, que va a formar parte de la secreción láctea. La inmunoglobulina A tiene que pasar todo, digamos, va a generarse en células que están en el tejido conectivo intralobulillar. Tiene que atravesar el epitelio activamente las pasa desde el tejido conectivo hacia la luz, por eso es que la inmunoglobulina A forma parte de la secreción láctea. Ese es el tejido conectivo intralobulillar. Y el extralobulillar es este tejido conectivo que vemos acá, que es más colagenizado. Porque si bien lleva vasos y por supuesto que colabora en el soporte nutricio, lleva vasos y nervios, sirve mucho de estructura. Vemos acá que se vincula mucho al tejido adiposo. Ambos tejidos son mesenquimales, ¿no es cierto? Fíjense, acá vemos un vaso de gran calibre. Son tejidos mesenquimales en el que dan estructura y función y alojan a lo parenquimatoso de la mama. ¿Qué son? Son las estructuras epiteliales que conforman los acinos y alvéolos de los lobulillos y los ductos. Entonces esto es un corte histológico de mama en reposo.